esta tarde en este auditorio tan lleno. Sabemos que hoy día había varias actividades, que había marchas, así que consideramos que es una excelente señal respecto al interés que este tema, la educación, la diversidad, la tolerancia y la integración promueven, o sea, despiertan en las distintas personas. Así que les agradecemos que estén aquí, esperamos poder tener una muy buena jornada de trabajo y les damos la bienvenida a nombre del COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y Fundación Colunga, que en conjunto hemos tomado la decisión de promover estos espacios de encuentro entre la academia y la intervención social. El COES es un centro interdisciplinario de distintas universidades en las cuales se está observando las distintas dinámicas de conflicto y cohesión que ocurren en nuestro país. Fundación Colunga es una fundación que trabaja promoviendo, contribuyendo a superar la pobreza y calidad de la educación en nuestro país, promoviendo proyectos de organizaciones que trabajan en estos ámbitos. Y juntos hemos decidido impulsar estos espacios de encuentro, debate y diálogo. Queremos pedirles un favor. Como saben, este es un espacio de reflexión, entonces queremos pedirles que tomen su celular y lo ocupen, porque todo lo que vamos a hacer aquí, ojalá que uno lo pueda tuitear, conectar con el mundo, que la gente sepa lo que está pasando, pero también que podamos participar a través de los celulares, no solo a través del WhatsApp, sino también a través de una aplicación que tenemos para poderlo usar. Quizás vieron en sus distintos asientos una instrucción. Esa instrucción los invita a entrar a una página web que es www.menti.com. ¿Pudieron entrar ahí a esa página? ¿Están todos inscritos? Veo que hay 19 personas en la aplicación, o sea, hay hartos que deben estar todavía entrando. Así que de a poquito vamos entrando. Ahí entró otro, 20, 22, así vamos a ir viendo. Y la idea es que durante el mismo taller podamos ir interaccionando entre los presentadores, con el público, con las distintas personas a través de esta. A modo de ejercicio, quiero hacer una sola prueba para que todos sepamos y después podamos dialogar con los contenidos, con los participantes. Miren sus teléfonos, por favor. Algo cambió, ¿verdad? Sí. Ok, ¿cómo está la temperatura, por favor? Muevan ahí. ¿Se escucha bien? ¿Estuvo bueno el cafecito que preparamos con cariño para esta tarde de frío? Okay. A través de sus celulares empiezan a responder. ¿Ven? Ya tenemos 8 respuestas. Temperatura bien, se escucha bien y el coffee va punteando. Muy bien. Le chuntamos, es variable importante estar con el estómago lleno para poder reflexionar. La idea es que hoy día podamos interaccionar un poco en esta dinámica. Cada uno vamos a tener un espacio de presentación, vamos a tener un espacio de preguntas y debate, y intercalado con ambas, a través de nuestros distintos aparatos vamos a poder unirnos en el diálogo y en la discusión que nos permite las nuevas tecnologías. Y para que nos acompañen en ese proceso, les quiero presentar a Macarena Macaya. Macarena es fundadora del Observatorio del Juego, un proyecto innovador que está promoviendo estrategias lúdicas para fomentar la enseñanza-aprendizaje en contextos escolares, y quien va a operar como moderadora durante este taller. Además es psicóloga educacional, con un magíster también en el mismo ámbito, así que tenemos acá un profesional de lujo que nos acompañe en la reflexión del día. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Arturo. Bueno, hola a todos y todas. Este conversatorio tiene por tema el desafío de educar para la diversidad. Sabemos que estamos en un país cada vez más heterogéneo, con un fenómeno de creciente diversidad poblacional, y en este contexto la escuela tiene un rol clave en el desarrollo de competencias sociales, cívicas, interculturales, necesarias para la participación y la inclusión social. Por lo tanto, nuevamente en este contexto, creemos que quienes trabajamos en educación tenemos un desafío clave, y que tiene que ver con promover una mejor convivencia tanto dentro y fuera de la escuela, y por sobre todo promover una inclusión a nivel de nuestras instituciones educativas que luego pueda traspasar las aulas. Por lo tanto, a eso se debe que el tema de este conversatorio sea el desafío de educar para la diversidad, y por lo tanto, para partir y continuar usando esta aplicación de las que les comentaba Arturo,
les vamos a plantear la primera pregunta que tiene relación con el tema del conversatorio y que es la siguiente. ¿Cuál creen que es la categoría que presenta el mayor desafío para conformar una escuela inclusiva? A. Migrantes. B. Género. C. Pueblos indígenas. D. Diversidad sexual. O E. Personas en situación de discapacidad. Una sola, exactamente. Vamos viendo las respuestas que van surgiendo. Están interesantes los resultados que van apareciendo. Bueno, por ahora tenemos 8 votos para la categoría de género, 15 para los migrantes, 3 para los pueblos originarios, 2 para la diversidad sexual y 15 para las personas en situación de discapacidad como categorías. Bien. Bueno, nos acompañan hoy, acá a mi lado está Daniel Miranda y al frente están Isidora Cortese y también tenemos a Jessica González. Comenzará comentando y exponiéndonos en este conversatorio Daniel Miranda, quien es investigador adjunto de la línea de interacciones grupales e individuales en COES e investigador de MIEUC. También es profesor instructor en el curso Metodología Cuantitativa Avanzada del doctorado en Psicología y en el curso Metodología de Investigación Social del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es psicólogo de la Universidad de Talca, magíster en Psicología Social Comunitaria y doctor en Sociología de la Pontificia Universidad Católica. Sus intereses y agenda de investigación son socialización política y desigualdad, participación política juvenil, relaciones intergrupales, opinión pública, métodos cuantitativos, modelos de ecuaciones estructurales y modelos multinivel. Él es Daniel Miranda, que me acompaña acá al lado. Y antes de su presentación, queremos plantearles otra pregunta, que es: ¿cuál de las siguientes variables de la familia influyen más en las actitudes igualitarias en los niños y niñas? Así que les pedimos que por favor nuevamente voten en esta aplicación por cuál de esas variables consideran que responden la pregunta. Sí. Sí. Buenas tardes. Me voy a poner de pie. Muchas gracias por asistir a esta presentación. La verdad es que para mí es un gusto poder hablar de las cosas en las que he estado trabajando durante mi proyecto doctoral. Yo acabo de terminar hacer mi defensa de tesis recién en abril, y esto es parte de los resultados de ese proceso de investigación. Por lo tanto, estoy muy contento como de poder mostrar un poco cuál fue el resultado de 4 años y fracción de investigación. Hoy día les voy a presentar un capítulo del libro específicamente, que corresponde a un capítulo de la tesis también, que tiene por título Socialización Política de Actitudes hacia la Igualdad de Derechos, que ya les voy a contar en detalle más o menos de dónde está publicado, dónde pueden acceder como a los resultados más específicos, y voy a tratar de hacer un barrido más general sobre esto. La estructura de la presentación tiene 4 momentos. Primero voy a hablar como del contexto de un libro en donde se publicó este capítulo.
que tiene por título Teaching Tolerance in a Globalized World, que está descargable de manera gratuita. La barrera que está en inglés. Igualmente, a propósito de, tienen otro papelito, que es este. Me aparece un link específico atrás y van a poder acceder a un resumen en español que fue preparado especialmente para esta ocasión. En el segundo momento voy a hablar específicamente más del capítulo de socialización política y actitudes hacia la igualdad de derechos, los principales resultados y algunas conclusiones. Entonces, a modo de contexto, algunos desafíos generales en los cuales se enmarca la discusión de hoy y parte como de la discusión societaria que estamos teniendo en Chile, pero no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo, respecto de esta idea general en la cual se basan y se fundan las democracias. Es un ideal democrático, de hecho, que es que las personas nacen libres en dignidad y derecho. De hecho, eso es literal de la Declaración de Derechos Humanos y aparece de manera literal también en muchas constituciones alrededor del mundo. Entonces, de algún modo, más allá de que esto se cumpla, al parecer hay una búsqueda específica en esa dirección, que tiene que ver con la igualdad en términos de dignidad y de derechos. Al parecer estamos de acuerdo, porque en los últimos 100 años podemos ver que más y más países adhieren a esta idea de principios democráticos y se transforman en democracias basada en esta búsqueda. Por lo tanto, uno podría presumir que hay un acuerdo generalizado respecto de esto, de la búsqueda de la igualdad de todos los grupos sociales que puedan participar en la esfera pública. Sin embargo, si uno hace un contraste y observa si efectivamente estos principios se cumplen, estamos lejos de eso. Entonces, de algún modo ahí aparece como la idea, el siguiente escenario, que es una sociedad crecientemente plural. No solo pasa en Chile, nosotros abrimos la frontera, diría yo, desde los 90 principalmente. Sí. Y lo que ha pasado en Chile es que se ha producido una transformación social súper importante y que presenta una serie de desafíos. La pluralidad social, de algún modo, es probablemente el desafío más relevante. Aumento de la diversidad de la población escolar, y esa es una de las consecuencias. No solo se produce a nivel escolar, sino que a nivel como en los espacios laborales, en la vida familiar, se producen interacciones con muchos espacios de diversidad. Pero de algún modo yo me voy a enfocar más en el proceso escolar y cómo esa diversidad presenta algunos desafíos. Y entre ellos está este mandato específico. Yo estuve revisando, y a propósito de la escritura del libro también, fue parte de los elementos que buscamos, que se plantea desde distintas instituciones internacionales. La UNESCO, por ejemplo, Educación 2020, hace poco sacó un escrito en esa misma dirección. El Foro Económico Mundial también hizo, y que de algún modo plantea que hay una serie de habilidades para el siglo XXI que son súper relevantes. Y entre ellas está la educación cívica ciudadana, y también está la conciencia social y cultural para preparar a los jóvenes de la siguiente generación para la interacción social. Entonces, en ese contexto, nace este libro, que es un llamado del 2016 de esta institución internacional, que es la IEA, International Association for the Evaluation and Educational Achievement, que hizo un llamado internacional para que algunos equipos de investigación aplicaran para escribir un libro específicamente acerca de este tema, sobre Teaching Tolerance en un mundo globalizado. Y ahí pueden ver ustedes al equipo de colaboradores que participamos en esta investigación. Una de las grandes novedades, diría yo, de este equipo es que la mayor parte de ellos, excepto una persona, son latinoamericanos. Por lo tanto, de algún modo también hay un desafío y un logro específico en esa dirección. La mayoría de estos llamados siempre lo llaman equipos, lo ganan equipos del norte, Estados Unidos, Europa particularmente, Holanda. Equipos que ya tienen mucho desarrollo y mucha experiencia investigativa. Y como les decía, este libro está descargable de manera gratuita. Ustedes si lo buscan, lo van a encontrar, y es open access, es como el concepto específico. Entonces, ¿qué es lo que hace el libro y de qué voy a hablar yo hoy? Que es esta idea de el problema o el proceso y la discusión en la que estamos hoy acerca de la tolerancia. Y una de las cosas en las que uno, al ingresar en la literatura sobre el tema de la tolerancia, sobre el tema de la diversidad, de las primeras cosas que se da cuenta es que es un concepto muy difícil de abordar.
que es un concepto controversial, es multifacético y tiene una serie de complejidades relevantes. ¿Por qué? Porque hablamos de distintas cosas cuando tratamos de capturar este concepto. Necesariamente vamos a hablar de diversos procesos sociales y de diversos grupos sociales. Yo aquí mencioné algunas de las cosas como que uno puede pensar al momento de hablar de tolerancia. La problemática de la migración. Eso es un fenómeno mundial en el que Chile también está inserto. Y de algún modo, cómo cada país lo aborda es súper distinto. Entonces, de algún modo es una de las primeras cosas en las que uno puede pensar. Pero no solo esa. De hecho, tenemos el tema de la igualdad de derechos de género. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es una gran demanda social. Este año particularmente ha sido especialmente relevante alrededor del mundo. Y si seguimos avanzando, temas religiosos, grupos religiosos específicos, pueblo originario, algo que nos acompaña como desde el principio de la historia de Chile, orientación y diversidad sexual, situaciones de personas en situación de discapacidad, integración socioeconómica, por mencionar algunas cosas. Si pensamos en cada uno de estos grupos sociales específicos, tenemos distintas dificultades. Por ejemplo, hay mayor o menor grado de acuerdo respecto de cómo tratar cada uno de estos temas. La sociedad tiene distintos grados de acuerdo porque tiene distintos grados de experiencia. Hay algunos grupos sociales a los cuales es mucho más fácil como establecer la conversación. En cambio, en otros temas es mucho más difícil entablar la conversación democrática. Por lo tanto, ese es uno de los primeros desafíos, diría yo, que nos propone este tema. De hecho, rastreando la literatura, otra de las problemáticas es que se observan distintas aproximaciones teóricas y empíricas respecto a este tema. Algunos observan como el lado negativo de esta historia, el desarrollo de prejuicios, actitud discriminativa o discriminación directamente. Y hay toda un área disciplinar que como trabaja eso desde esa perspectiva. Otra forma de aproximarse a esto es desde la perspectiva de la tolerancia y la igualdad de derechos como principio democrático. Y esa es otra cara de la misma moneda. De hecho, no son necesariamente aproximaciones opuestas. Pero la literatura no integra de manera muy adecuada estas distintas perspectivas. Y otra de las problemáticas que yo planteé aquí como relevantes es que se presentan variaciones importantes entre países. O sea, Chile tiene una serie de problemáticas y hoy día estamos enfocados en algunas de las discusiones importantes. Europa tiene otras, que son algunas pueden tener algunas coincidencias, pero claramente tienen mayores avances en algunas dimensiones. Igualdad de género es una de ellas. Estados Unidos tiene otra, en el norte del país, o Centroamérica, si uno piensa. Entonces, no hay grandes recetas de las cuales uno se pueda colgar para poder aprovechar y para poder discutir esto en las distintas democracias. Finalmente, todo va a depender de cuáles son los acuerdos que cada sociedad tome respecto de los distintos temas. Entonces, ¿qué es lo que hace el libro? Plantea esta idea de que se hace necesario discutir y evaluar un concepto amplio en esta dimensión de la tolerancia. Y es parte de las cosas como que están planteadas ahí. No podemos reducir la discusión de manera unidimensional. Es muy difícil hablar de tolerancia y solo hablar de inmigración. Es muy difícil hablar de tolerancia o de igualdad de derechos y solo hablar de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. O es solo hablar de igualdad de derechos en minoría étnica. De algún modo tenemos que hacer un ejercicio de integración de la conceptualización. Les voy a contar un poco cuál es el ejercicio que hicimos nosotros a propósito de esta discusión y de plantear un concepto amplio, lo más amplio que podíamos, dado los datos que utilizamos, y evaluamos la posibilidad como de adecuación métrica. Utilizamos un estudio específico en el que Chile participa, que es el Estudio Internacional de Formación Cívica y Ciudadana del año 2009. Actualmente hay una nueva ola y uno podría como también evaluar nuevamente este tema, a ver si ha cambiado. Son estudiantes de octavo básico evaluados, 38 países, aproximadamente 140.000 estudiantes. Ahí pueden ver los países, y hay algunos países de América Latina, principalmente Europa, desarrollados desde ya, y algunos países de Asia. Por lo tanto, uno puede hacer algunos contrastes específicos entre distintas regiones del mundo, por ejemplo. Y lo que ellos pusieron a disposición es una evaluación de los grados de tolerancia o de grados de apoyo a la igualdad de derechos de distintos grupos sociales, particularmente
igualdad de derecho hacia la igualdad de género, actitud hacia la igualdad de género, que es cuán de acuerdo o en desacuerdo están los estudiantes de octavo básico respecto a que los hombres y las mujeres debían tener la misma oportunidad de participar en el gobierno, por ejemplo, o respecto a que hombres y mujeres debían tener los mismos derechos en todos los aspectos, o respecto a que hombres y mujeres debían tener el mismo pago cuando hacen los mismos trabajos. Si se dan cuenta de una evaluación respecto al grado de acuerdo de igualdad de derecho en algunos aspectos específicos. Y hace la misma evaluación respecto de igualdad, actitudes hacia la igualdad de derechos de minorías étnicas y actitudes hacia la igualdad de derechos de grupos de migrantes. Entonces nosotros utilizamos esta escala, evaluamos su comparabilidad alrededor entre estos 38 países, justamente para proponer una serie como de modelos que pudieran explicar cómo se socializan estas actitudes hacia la igualdad de derechos. Y eso es parte, como les decía, del proceso que yo trabajé durante mi tesis de doctorado. Entonces, bajo la idea de que la igualdad de derechos es un principio democrático fundamental, una búsqueda específica que nosotros estamos haciendo. Ok. ¿Dónde soy yo? ¿Aló? Ahí sí. ¿Se escucha bien? Perfecto. Entonces lo que hicimos fue evaluar cómo la familia, como uno de los principales agentes de socialización política, puede explicar esta transmisión. ¿En qué medida las condiciones socioeconómicas familiares de algún modo se traducen posteriormente en actitudes igualitarias de la siguiente generación? Y a eso se le llama típicamente transmisión intergeneracional de la desigualdad política. ¿Por qué? Porque finalmente una de las cosas que más se sabe en literatura como de este tipo es que las condiciones socioeconómicas sesgan inevitablemente la participación de los ciudadanos. Es decir, personas con más recursos tienden a participar más, personas con más recursos tienden a incorporar de manera más adecuada aquellos principios que se consideran principios democráticos. Entonces, lo que hicimos fue probar 3 indicadores específicos, que fue parte de la pregunta que se hizo. Son estos 3: la educación de la familia, y cómo hasta los niveles educacionales de los padres se traducen en actitudes igualitarias de los hijos. Estatus ocupacional, es decir, cómo la posición en el mercado laboral de los padres puede influir en la actitud igualitaria de los hijos. Y finalmente, cómo la cantidad de recursos literarios en el hogar puede influir en las actitudes igualitarias de los hijos. De algún modo hay distintos modelos teóricos que pueden explicar esto, no vamos a entrar en detalle acerca de eso, pero de algún modo lo que uno esperaría, en términos hipotéticos, es que estas distintas formas de estratificación hagan que la siguiente generación presente mayores actitudes igualitarias cuando hay más recursos, cuando hay más educación de los padres, cuando hay una mejor posición en el mercado laboral, o cuando hay más libros disponibles en el hogar. Entonces, básicamente la pregunta que está detrás de esto es en qué medida desigualdades en las fuentes de socialización se relacionan con actitudes, expresiones de ciudadanía juvenil, particularmente actitudes igualitarias. Siguiendo con la idea, entonces tenemos 3 líneas hipotéticas específicas. La primera, la hipótesis de los recursos. A mayor recursos disponibles en la casa, los jóvenes van a presentar mayores actitudes igualitarias. Esa es la idea de hipótesis de recursos. Hay una segunda línea hipotética que tiene que ver con: se espera que aquellos que pertenecen a algunos de los grupos específicos, típicamente desfavorecidos, también demanden mayor igualdad de derechos. En este caso, las niñas es esperable que demanden mayor igualdad de derechos, particularmente en igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y estudiantes con background migrante también uno podría esperar que demandarían mayor igualdad de derechos. Y finalmente una tercera hipótesis que es más bien cómo se relacionan lo socioeconómico con la pertenencia a estos grupos. Le voy a contar algunos de los resultados principales del capítulo. La primera es la idea de la hipótesis de recursos, y esto va en la dirección, y lo pueden chequear un poco con lo que pensaban previamente. Como uno podría esperar, la educación de los padres sí se relaciona con mayores actitudes igualitarias, pero con un tipo de actitud igualitaria específica, que es la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No necesariamente con las otras formas de actitud igualitaria hacia migrantes y hacia minorías étnicas. Esa es una de las primeras cosas. Sin embargo, y contrario al patrón de respuestas que podemos observar, nadie apostó por los libros,
cosa que va muy en contra de los resultados que yo he observado. De hecho, los libros en el hogar son probablemente el mejor elemento de estratificación en términos de socialización política. ¿Por qué? Porque se relaciona con las tres formas de desarrollo igualitario. Es decir, jóvenes que crecen en familias con mayores recursos literarios en el hogar tienden a desarrollar actitudes igualitarias para los distintos grupos sociales. No solo para uno específico, sino que de algún modo plantean mayores actitudes igualitarias para minorías étnicas, para migrantes y relaciones igualitarias entre hombres y mujeres. ¿Ok? Entonces, esa es una de las primeras cosas que uno puede decir respecto de la hipótesis de recursos. Se cumple, pero de algún modo hay algunas distinciones relevantes. No todos los elementos de estratificación son igualmente importantes. Segundo, la idea de la demanda. Jóvenes migrantes demandan mayor igualdad de derechos, pero principalmente para migrantes y para minorías étnicas. No necesariamente igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, de algún modo ahí hay una especie como de interés por el propio grupo. Como si yo pertenezco a una minoría específica o a un grupo social específico, voy a demandar mayor igualdad de derechos para ese grupo. En el caso de las niñas, demandan igualdad de derechos, pero de manera transversal. Es decir, demandan mayor igualdad de derechos para migrantes, mayor igualdad de derechos para minorías étnicas y mayor igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces, de algún modo, las niñas presentan una demanda más transversal en términos de igualdad de derechos. Y ahí se cae esta idea de que hay una demanda por defender el grupo al que se pertenece, sino más bien hay una transversalidad. Por lo tanto, aquí hay como uno de los hallazgos que a mí me parece relevante discutir y que tiene que ver con que tiene como consecuencias relevantes respecto de cómo se socializan los niños y las niñas. Estamos hablando de jóvenes de octavo básico. Eso es importante de recordar. Son muy jóvenes y de algún modo muestran patrones súper sistemáticos. Este patrón es estable y uno puede observarlo en los 38 países evaluados, no solo Chile. Entonces, de algún modo hay algo en la manera en que nos socializamos que determina el cómo pensamos respecto a este tema, respecto de la igualdad de derechos de los distintos grupos sociales. Y lo que muestran los resultados es que las niñas piensan claramente de una manera transversal en la igualdad de derechos, mientras que los niños migrantes particularmente, piensan más bien en igualdad de derechos respecto de grupos específicos. Y finalmente, la última hipótesis, que es la interacción, es esta idea de que los recursos afectan de manera igualitaria a todas las personas, y podemos decir que no, que las niñas con más recursos demandan aún mayor igualdad de derechos. Sin embargo, niños y niñas migrantes con más recursos tienden a demandar menor igualdad de derechos. Esto se puede ver aquí. Esta es la recta para los niños migrantes. Y lo que podemos ver es que niños migrantes con altos recursos tienden a parecerse a niños no migrantes, mientras que niños migrantes con bajos recursos tienden a demandar mayor igualdad de derechos. Entonces ahí hay un efecto de interacción entre lo socioeconómico y la pertenencia al grupo social. Para ir cerrando, algunas como cosas relevantes y hallazgos principales. Primero, la discusión acerca de la multidimensionalidad del tema del concepto de la tolerancia. Se hace relevante, y lo que podemos ver aquí es que si consideramos distintos grupos sociales y evaluamos el grado de acuerdo que tiene la sociedad, en este caso jóvenes, respecto de cuán importante es la igualdad de derechos respecto a sus grupos sociales, lo que podemos ver es que hay distintos grados de acuerdo, dependiendo de las posiciones socioeconómicas, dependiendo de los grupos a los que se pertenece. Entonces, de algún modo, como queda relevado que es importante evaluar la igualdad de derechos y considerando los grupos a los cuales se evalúa. ¿Por qué? Porque hay distintos grados de acuerdo en la sociedad. No todo es un discurso genérico, sino que más bien depende mucho del grupo social del cual se trate. Esa es una de las primeras cosas que uno puede decir. Por lo tanto, que de algún modo la discusión del capítulo, la discusión del libro apunta en esa dirección, en la relevancia de hacer distinciones respecto de los grupos sociales y respecto de la igualdad de derechos y la tolerancia de los distintos grupos. Otros elementos relevantes es la necesidad de distinguir los elementos de estratificación. Se destaca de manera importante que los libros son probablemente
la forma más adecuada de transmitir de una generación a otra la igualdad de derechos y la disposición igualitaria. ¿Por qué? Porque la teoría lo que indica es que hay una decisión familiar en términos de socialización. De algún modo, los padres que tienen más recursos literarios en el hogar tomaron una decisión respecto de adquirir esos recursos literarios. Y en esa decisión hay una forma de transmitir a la siguiente generación las disposiciones que esos mismos padres pueden tener. Otra cosa relevante es que importa mucho también cuál es el grupo social que está detrás. Por ejemplo, hoy día la demanda por igualdad de derechos entre hombres y mujeres es hecha principalmente por niñas, por mujeres que están... Hoy día mismo hay una marcha respecto de este tema, y finalmente la demanda viene de ese grupo social particular. Por lo tanto, muy en coincidencia con los resultados, uno puede ver que quienes demandan igualdad de derechos son aquellos grupos que principalmente se ven afectados. Sin embargo, y una distinción relevante es que las niñas en este grupo de 38 países demandan igualdad de derechos de manera transversal. Por lo tanto, uno podría extrapolar que esta lucha no es solo respecto de un grupo específico, sino más bien es una lucha más transversal. Y para cerrar, es más bien una pregunta, porque de algún modo es lo que me pasó durante el desarrollo, durante la preparación de esta presentación, durante la preparación del libro, es que de algún modo no hay grandes recetas, y la complejidad de algún modo abruma a rato respecto de cuál sería la solución respecto al tema. Entonces, una de las cosas que sí es inevitable tener como una especie de conclusión es que la sociedad chilena transita hacia ser una sociedad un poco más abierta y más democrática, al menos esa es la expectativa que tenemos mucho, y eso genera inevitablemente la necesidad de convivir con los diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo convivimos con los diferentes? ¿Cómo nos preparamos para convivir con los diferentes y que todos tengan espacio para participar en el espacio social? Ese es el desafío, de algún modo. Y los resultados van en una dirección, diría, por un lado, muestran que los sesgos socioeconómicos siguen importando. Por lo tanto, hay mucho espacio para avanzar por el lado de las escuelas, por ejemplo, o por el lado de otras instituciones que desarrollen esta beta de discusión, que permitan que de algún modo todos puedan participar en el espacio social. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Miranda. Para continuar, les voy a presentar a Jessica González. Ella es directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer, psicóloga, magíster en Psicología Social, diplomada en Teorías de Género y Políticas Públicas para la Equidad, con experiencia en iniciativas para el avance de los derechos de las mujeres, las que ha desarrollado desde la incidencia y el diseño e implementación de proyectos sobre género, educación y trabajo. Gracias por estar con nosotros, Jessica. Y antes de la presentación de Jessica, nuevamente les queremos plantear una pregunta. Esta pregunta es: ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente con derechos de la mujer? De las mujeres. De las mujeres. Veamos qué va apareciendo. Tienes que refrescar. Eso, ahí ya van surgiendo expresiones de los participantes. Bueno, palabra muy importante y protagonista, igualdad, claramente, a propósito de lo que nos comentaba Daniel.
destacan equidad, justicia. Bien, muchas gracias por sus respuestas y Jessica, si quieres comenzar. Gracias por la invitación, muy buenas tardes a quienes nos acompañan. Gracias a Curunga por invitar a comentar la presentación de Daniel, gracias también por tu presentación. Es interesante porque finalmente esto es como la primera idea que se nos viene y finalmente el concepto de igualdad es algo que prevalece como una deuda. Si bien está en todas las declaraciones y se sostiene como un principio, es algo que está en deuda y se siente así. No tengo una presentación, sino que son comentarios que puedan aportar a la reflexión que nos plantea Daniel. Me quedé un poco con esta idea de la socialización diferenciada, ¿cierto? Que es lo que quiero recoger de niños y niñas, tanto en espacios educativos que puede ser el aula escolar, como otros espacios educativos como son la familia o la socialización en sí, que se da desde temprana edad, desde el nacimiento, incluso antes del nacimiento, ¿cierto? Cuando se proyecta la vida de ese ser que va a nacer y se proyecta de manera diferenciada cuando es una mujer o cuando un hombre. Está siempre la primera pregunta de qué sexo es y de ahí imaginamos cómo le vamos a llamar, cómo vamos a decorar una habitación o cómo le imaginamos corriendo o nombrando. No te vayas a caer o anda, ve y atrévete al mundo. Ya hay una socialización que es diferenciada y que se va a reproducir y se va a sostener en diferentes espacios. Antes de entrar a eso, también la reflexión en torno al tema de los derechos, porque básicamente, ¿cierto?, lo que Daniel nos plantea a través del estudio tiene que ver con esta concepción de derechos y derechos humanos. Y la idea de derechos humanos de las mujeres es bastante más tardía de la idea de derechos humanos, porque esta se construye bajo la figura de un hombre principalmente, que es quien ostenta los derechos, y no es cualquier hombre tampoco, sino que es un hombre que es propietario, que pertenece a un grupo étnico determinado y que es un hombre adulto. Y la construcción de derechos y la titularidad está dirigido a ese grupo determinado. Entonces tenemos un modelo de derecho que es un modelo que es excluyente. Y es por eso que este modelo, al ser excluyente, establece correcciones. Y parte de esas correcciones es realizar convenciones, tratados o declaraciones específicas para estos grupos que han sido excluidos históricamente, como son las mujeres, como son los pueblos indígenas, como son las personas migrantes o en condición de refugiadas. Entonces, tenemos un modelo de derechos que es excluyente. O sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto?, post Segunda Guerra Mundial, era la Declaración de los Derechos del Hombre. Y se hablaba del hombre, después fue modificada. Y cuando Francia y su Revolución Francesa establece, ¿cierto?, sus grandes principios de igualdad, fraternidad y libertad, ¿cierto?, hay una paralela que se establece y que incluye a las mujeres. ¿Cuál creen que fue el destino de esa mujer al establecer esa declaración? La guillotina. Entonces, tenemos que en teoría los derechos humanos son de la humanidad, pero en la práctica han sido construidos principalmente dirigidos a los hombres. Y en ese sentido, todos los derechos que tenemos las mujeres hoy en día han sido derechos conquistados, han sido derechos que se han ido luchando. Ahí estaba la palabra lucha, aparecía, ¿cierto? Todos son derechos que se han ido a través del tiempo conquistando. Entonces, los derechos finalmente tienen una hegemonía en lo masculino, han sido pensados desde el hombre, son androcéntricos, ¿cierto?, giran en torno a la figura del hombre y al hombre que es propietario. Eso es muy importante de considerarlo. Y la mujer es considerada en su particularidad y principalmente como madre. Y en relación al hombre, va a ser nombrada como madre, como esposa, como hija, como hermana, pero no como un sujeto en sí mismo de derecho. Entonces empieza a desaparecer, ¿cierto?, del mapa. Y esto tiene que ver con la invisibilidad de las mujeres, porque
somos seres ahistóricos, no tenemos historia. Y la historia también se ha encargado de invisibilizar a las mujeres. Estamos ausentes de las grandes construcciones, los grandes paradigmas del conocimiento, hemos estado ausentes. Si bien seguramente sí fuimos partícipes, parece que alguien nos borró ahí con una goma, ¿cierto?, de parte de la historia. Si pensamos en la historia de Chile, ¿cómo son nombradas las mujeres o qué mujeres conocemos? Inés de Suárez. ¿Cómo es nombrada Inés de Suárez? La amante, ¿cierto? Y Javiera Carrera, ¿cómo es nombrada? Es la hermana, ¿cierto?, de los hermanos Carrera, y ella lo que hace es dar de comer al Ejército Libertador y bordar la bandera. Entonces también es asociada en roles que eran considerados femeninos, que eran considerados de la mujer, pero no en su participación en torno a la independencia del país. Entonces, para que pensemos cómo se va construyendo esta idea, que finalmente lo que lleva es a sostener una subordinación social de las mujeres. Y esta subordinación social, y por ende una dominación de lo masculino, se sostiene y se reproduce a través de distintas instituciones, actos y prácticas. Y una de ellas es la escuela. En 1812 se promulga el decreto que autoriza a que las mujeres puedan estar en la educación primaria. A fines del 1800 se homologan los currículum, porque las mujeres iban a educarse para ser buenas madres y esposas. Y han pasado 200 años y aún estamos en una discusión donde consideramos que las mujeres deben ser incluidas en los procesos educativos de nuestro país. Aún seguimos en esa discusión, porque nos vamos a dar cuenta que existe un currículum que es formal, que invisibiliza a las mujeres, que no las reconoce, y hay un currículum que es oculto, que es informal y que también hace lo suyo para mantener invisibilizadas a las mujeres y para sostener esta subordinación también, esta relación de dominación-subordinación entre hombres y mujeres, y mantener, ¿cierto?, la hegemonía de lo masculino, porque la educación es androcéntrica y esto se va reproduciendo desde los textos escolares, de cómo nos enseñan la historia, a cómo se establecen las relaciones en la misma aula. Entonces, cuando hablábamos, o Daniel nos hablaba de esta socialización diferenciada entre mujeres y hombres, claramente a las niñas se les desarrollan ciertas capacidades, se les estimula ciertas habilidades, y a los niños se les va desarrollando y estimulando otras habilidades. Y estas tienen que ver con los roles y estereotipos que la sociedad han ido determinando que debemos hacer mujeres y hombres, lo que se llama la división sexual del trabajo. O sea, de acuerdo a tu sexo tienes que realizar ciertas tareas. Entonces, esta reproducción va a ir de cosas tan sencillas, gracias, como cómo son nombradas las mujeres en un texto escolar, o cuántas veces vamos a ser nombradas, bajo qué forma vamos a aparecer. Estudios sobre textos escolares dan cuenta de que las mujeres aparecen en muy poca cantidad y cuando son mostradas siempre van a estar en roles de subordinación, de trabajo doméstico vinculada a la familia o situación de fragilidad o debilidad. Ya establece un patrón en torno al sexo de las mujeres que es seguido. Si bien no es, yo aprendí con un silabario que algunas puedan a lo mejor, pero haberlo compartido, que era: mi papá fuma pipa, mi mamá amasa el pan. Que era un estereotipo bastante marcado, porque eso le iba acompañado a un dibujo donde estaba el hombre en un sofá, ¿cierto?, con un periódico con la pipa al interior de la casa, y la mujer con un paño en el cabello, un delantal, y amasando la masa. Entonces ya te marcaba en primero básico, con 7 años de edad, cuál es el rol que tienen mujeres y hombres en la familia y en la sociedad. Y eso lo internalizabas a través del lenguaje, porque mi papá fuma pipa y mi mamá amasa el pan.
Si bien hoy en día no vas a encontrar un texto escolar así de literal para aprender a escribir y a leer, sí va a ser igual de presente en muchos textos, donde me gusta cuando callas porque estás como ausente, entre otros que podríamos señalar. Entonces tenemos un nivel de interacción en el aula escolar que va a ser distinto para niños y niñas. Tenemos un refuerzo que va a ser diferente también. Qué bonita, qué inteligente. A las mujeres en general se les refuerza más por su estética, por su apariencia, por su conducta, y a los hombres por su capacidad intelectual. En ese sentido se valora de forma diferenciada la quietud versus el movimiento, donde los hombres hacen uso del espacio físico, del espacio físico, el jugar a la pelota, el desplazarse por el patio, el utilizar el uso y acceso de los espacios va a ser diferenciado. Las niñas tienden a ser educadas en el rincón del juego, ¿ya? El estar en ese espacio de quietud, de silencio, mientras los niños a temprana edad aprenden estrategia y a moverse por el espacio físico. Y eso va predeterminando y va construyendo una identidad y una socialización en cómo te relacionas después en el espacio público. Las capacidades y habilidades versus el esfuerzo. Siempre se va a considerar socialmente que los hombres tienen las capacidades, tienen las habilidades, y que las mujeres deben esforzarse para demostrar que los tienen. Entonces declaran sentir, ¿cierto?, tener que estar constantemente demostrando, o el mismo espacio les exige tener que demostrar en torno a lo que son sus conocimientos. Y a eso le sumamos expectativas que son diferenciadas tanto de la familia como del mismo contexto escolar. Las expectativas en torno a los rendimientos, por ejemplo, académicos, o las capacidades de éxito que van a tener los niños, son más altas o están dadas per se al ser hombre en relación a las niñas. Y cuando Daniel nos mostraba estos resultados de que las niñas tenían una mayor sensibilidad, ¿cierto?, con respecto al tema de los derechos, también tiene que ver que los privilegios son invisibles para quien los ostenta. Cuando has nacido con esos privilegios, lo has tenido, no te cuestionas que lo son. Para quien no los tiene, ve que eso es un derecho, pero no es un derecho que está garantizado, es un derecho que en cualquier momento lo pierde. Por eso está la constante vulneración de los derechos humanos de las mujeres o de algunos otros grupos. Y en ese sentido también sería interesante conocer, por ejemplo, cuáles son las respuestas de mujeres indígenas, mujeres migrantes también. Porque las mujeres en sí no somos una categoría, las mujeres somos más de la mitad de la población. Y estamos presentes en todas las categorías o grupos que ustedes puedan pensar. Las mujeres también son migrantes, estamos en situación de discapacidad, son mujeres indígenas de diferentes grupos etarios. Entonces las mujeres están presentes en todas esas categorías y tienden a estar en una doble situación de discriminación. Las feministas establecen un concepto bien interesante que es la interseccionalidad, que cuando hablas en materia de género, ¿cierto?, el ser mujer y cómo eso se cruza con otras condiciones que te entrega el sistema y cómo te establece otras condiciones de desigualdad, el ser mujer negra, el ser mujer indígena, el ser mujer pobre, el ser mujer rural, el ser mujer migrante, refugiada. Esa realidad es diferente a la de un hombre y también es interesante señalarlo. Y como para ir cerrando la idea, porque esto de la subordinación de lo femenino hacia lo masculino es reforzada en el contexto escolar, es reforzada en el aula. Pensemos que nuestro modelo educativo es altamente disciplinario, es muy parecido a una estructura disciplinaria militar como institución, y ahí se establece la jerarquía, y en ese sentido
las mujeres estamos muy por debajo, y eso se sostiene bajo diferentes acciones. O sea, desde no estar presente, no ser nombrada, no tener modelo de rol, hasta en el lenguaje. Cuando se nos enseña desde temprana edad a nombrarnos desde lo masculino y tener ausente lo femenino como construcción de identidad. Entonces es muy difícil que tú encuentres una mujer que se nombre a sí misma en femenino, porque la enseñanza ha estado en nombrarnos desde lo masculino. Desde ahí desapareces como sujeto. ¿Qué concepción de derecho puedes exigir si ya desapareces como sujeto en el lenguaje desde la ausencia de lo femenino, en cómo te nombras y cómo te nombran? Y ese es un trabajo de reivindicación que han demandado el movimiento estudiantil feminista ahora en estos meses, el tema del uso del lenguaje, de cómo nos nombramos las propias mujeres. Y ese es un desafío para todas las mujeres también, y también para los hombres, porque para avanzar en materia de derechos de las mujeres se necesita la otra mitad de la población también que sea partícipe en este avance. Y eso significa el reconocimiento y la redistribución de recursos y poderes. Porque más que tolerancia, que entiendo que está en el contexto del estudio, lo que necesitamos es un reconocimiento hacia las otras personas, en una diferencia donde todos somos diversos. No hay un grupo que debería ser el predominante, y la redistribución de poderes que sea mucho más igualitaria. Y eso significa ceder privilegio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jessica González. Para continuar con los comentarios, les voy a presentar a Isidora Cortese. Isidora es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialización en psicología educacional y terapia familiar sistémica, con experiencia en educación y salud mental en comunidades vulnerables. Se ha desempeñado principalmente en el diseño, planificación e implementación de programas relacionados a convivencia escolar, relación familia-escuela y desarrollo socioemocional, con especial foco en escuelas y liceos urbanos y rurales de nuestro país. Actualmente trabaja en Valora Su C, que es un programa orientado a fortalecer los procesos de convivencia escolar y vida democrática en establecimientos educacionales de educación básica y media. Tal como hemos hecho con las presentaciones anteriores, les vamos a plantear una pregunta antes de los comentarios de Isidora. Y esta pregunta es la siguiente. Arturo ya pondrá la pregunta. Ahí está. No, no es esa. ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta es: ¿cuánto influye la escuela en las actitudes igualitarias de los niños y niñas? Y esto significa que hay que votar por uno de los rangos que les proponen las alternativas. Se termina de completar eso, saludarlos a todos, buenas tardes, y dar las gracias por la invitación. Es sumamente enriquecedor cuando la investigación enriquece la práctica, y desde la práctica se puede mirar la investigación, y en este sentido me parece que este espacio de conversatorio es sumamente relevante, al menos para los que estamos en la práctica. Para nosotros fue muy interesante leer la investigación de Daniel y las otras investigaciones del libro, que está gratuito, así que lo recomiendo, es súper interesante. Y lo que yo quisiera hablar hoy día es un poco de cómo la investigación ilumina lo que estamos haciendo en la escuela. Yo trabajo en Valora Su C, es un proyecto, es un programa de convivencia escolar, que hace 16 años trabaja investigando y trabajando, apoyando directamente escuelas y liceos de nuestro país para que puedan desarrollar una cultura democrática, de colaboración y una cultura de paz.
Entonces esta investigación bien iluminadora para nosotros. Y para dar un poquito de contexto, quisiera mencionar brevemente que la escuela es el segundo espacio de socialización de los niños después de la familia. Por lo tanto, pasamos en la escuela 13 años de escolaridad obligatoria hoy día, donde los estudiantes están entre 6 y 9 horas en el colegio. Por lo tanto, es un espacio tremendamente influyente de lo que los estudiantes pueden aprender, tanto en términos de conocimientos, competencias básicas, lenguaje, matemáticas, como de competencias socioemocionales y éticas. En la actualidad requerimos especialmente poder formar para la ciudadanía del siglo XXI. Como mencionaba Daniel, hemos tenido históricamente un tema con los mapuches. Hemos tenido los últimos años una ola de inmigración muy fuerte que la vemos en los colegios de manera bien palpable, cómo ha aumentado la población escolar inmigrante. Y en el último año hemos tenido una fuerte demanda de las mujeres por igualdad de derechos. Por lo tanto, los tres grupos que evalúa el estudio están súper relacionados con lo que está pasando en Chile. Y cuando preguntamos cuánto influye la escuela en actitudes igualitarias, es muy potente la respuesta. El mismo grupo de investigadores del libro aislaron variables para saber cuánto pesaba la escuela, y la respuesta es menos del 10%, es entre un 2 y un 5% pesa la escuela en el desarrollo de actitudes igualitarias. Esto es demoledor, porque es muy potente. O sea, para todo el tiempo que estamos en la escuela, que ese sea el peso en este tema nos cuestiona mucho. La familia tiene un rol fundamental y por lo tanto las variables que mencionaba Daniel son variables individuales de los estudiantes, o sea, cómo el nivel socioeconómico de las familias afecta su disposición y sus actitudes hacia la igualdad. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué hace la escuela para poder ganar espacio en este camino de la educación cívica y ciudadana? No puede quedarse de brazos cruzados porque es demasiado importante su rol. Y además que, particularmente en Chile, que estamos tan segmentados por nivel socioeconómico, ¿qué significa eso? Entonces, que solo un grupito muy pequeño está desarrollando a sus hijos actitudes de tolerancia. ¿Qué pasa con el resto del país? La escuela entonces ahí tiene un rol político también que jugar. Entonces yo quisiera comentar como 4 claves súper simples para cambios complejos que tienen que ver cómo avanzamos en el tema de la tolerancia, y los voy a ir comentando en relación a las luces que nos da la investigación. Bueno, lo primero es decir que la ciudadanía no se aprende en un ramo en 1 hora a la semana. La ciudadanía se vive, se experimenta en el día a día en todos los espacios escolares. Si existe o no un centro de estudiantes, si yo veo que mis papás participan en algún tipo de actividad de organización de la escuela, si veo si los docentes participan o no en la toma de decisiones, o sea, eso se vive permanentemente. Y esto, ¿a qué nos lleva? Que la igualdad de derechos, ¿qué hay detrás de la demanda por igualdad? Es considerar que el otro es legítimo, es un legítimo otro. No necesariamente somos idénticos, pero sí somos iguales en necesidades y en derecho a participar y recibir distintos tipos de beneficios como la educación. En el momento en que yo no percibo al otro como un igual, entonces puedo creer que no es importante que las mujeres tengan los mismos derechos, no es importante que ese migrante tenga los mismos derechos que tengo yo, porque no es igual a mí. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué puede hacer la escuela para promover esa experiencia de ver al otro como un legítimo otro? Y igual en necesidades y en derechos. Primero, bueno, como comentaba, la investigación da variables individuales, entonces vamos a ver cómo esas variables individuales las podemos traer a la escuela y sacar partido de ellas. Lo primero es que claramente los grupos sensibles a la igualdad de derechos son aquellos que han vivido experiencias de discriminación. También tú lo mencionabas, que la mujer es sensible a una serie de cosas porque no ha tenido una serie de derechos. Y el grupo que muestra la investigación que más sensible es
a tener una actitud de igualdad de derechos es la mujer. Por lo tanto, cabe preguntarse, bueno, ¿cómo aumentamos el rol y la participación de la mujer dentro del espacio escolar? Como una especie de mediador y de modelo también para los hombres dentro del contexto escolar. ¿Y cómo logramos que aquellos que no han vivido la experiencia de estar discriminados puedan ser empáticos con aquellos que sí lo son y por lo tanto considerarlo y ponerse en el lugar del otro y considerarlo como un igual? Y ahí algunas como ideas que veíamos con el equipo es primero dar más oportunidades de participación a la mujer en distintos aspectos, desde organizar debates donde sea requisito que las mujeres hablen y participen, hasta hacer dramatizaciones en la clase de castellano, o sea, de lenguaje, en todos los espacios de entrega de conocimientos formales uno podría hacer que las mujeres participen más e intencionarlo. Las investigaciones en educación muestran que los profesores tienden a dar la palabra mucho más a los hombres, que son más inquietos, entonces un poco para controlarlo se les da más las palabras. La mujer tiene otra forma de participar, puede ser por socialización o puede ser tal vez por alguna predisposición femenina, eso no está tan claro. Sí, depende de la teoría, pero sí, desde el enfoque de socialización. ¿Cómo intencionamos que la mujer participe? Porque ella no va a pedir la palabra de la misma manera que el hombre, pero tiene que poder participar en la clase. Después, promover la participación en roles de liderazgo, desde la directiva de curso hasta organización de actividades, incluso que las mujeres tengan más rol como tutoría de pares, que por ejemplo le enseña a un compañero más desaventajado en alguna materia, o de cursos más pequeños. Pero que la mujer empiece a tener más rol de modelo dentro del contexto escolar. Que sea mediadora de conflictos. La escuela está en permanente resolución de conflictos. La mujer se podría intencionar que tenga un rol de mediación ahí, porque para que sea más modelo en ese sentido. Y por último, propiciar de diversas maneras que las mujeres expongan su forma de argumentar, que las escuchemos hablar, por qué opinan, por ejemplo, en la clase de lenguaje sobre algún libro que estén analizando, por qué ella cree que un personaje u otro se desenvuelve de tal o cual manera. Que se escuchen más a las mujeres y su modo de pensar. Todo esto como un modelo, un modelaje para el resto, para los hombres. Como segundo punto, nos mostraba la investigación que la cantidad de libros en la casa es fundamental y es uno de los elementos que más predice la disposición a la igualdad de derechos. Y esto no tiene, como decía Daniel, no es porque basta que haya libros en la casa y regalemos libros entonces a las familias, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la cultura de las familias que está interesada en la literatura y que tiene acceso a libros. Las familias con más interés por la literatura tienen mayor capital cultural y eso genera cierto tipo de dinámicas familiares que impactan en la actitud hacia la igualdad de derechos. Pero más allá de eso, de la dinámica familiar, y esto es una hipótesis, obviamente habría que investigarlo más, pero probablemente el acceso a mayor diversidad de literatura podría generar en los niños una apertura a un mundo literario que permite el desarrollo socioemocional. Eso está bastante estudiado, cómo la literatura desarrolla lo socioemocional. Por lo tanto, el acceso a mayor literatura sí podría estar, porque permite conocer un personaje, una historia, empatizar con ese personaje, ponerse en su lugar y por lo tanto considerar a un otro como más parecido a mí. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que podríamos aumentar en las bibliotecas escolares, disponer de literatura relacionada con los temas de igualdad de derechos, migración, grupos minoritarios. También podríamos elegir literatura donde haya roles protagónicos de los grupos que históricamente no lo han sido. Como mencionabas tú, la mujer ha sido, lo anoté porque es ahistórica, y efectivamente la literatura infantil, los roles de la mujer son totalmente secundarios. Entonces, buscar literatura donde haya mayor participación de los grupos que no han estado participando más activamente y en roles protagónicos. Y por último, promover actividades de creación literaria donde los estudiantes se imaginen situaciones de exclusión y puedan, a través de la literatura y el desarrollo literario, ponerse en el lugar de otros. Aquí todo el tiempo estamos hablando de yo empatizando con un otro. Eso es lo que nos acerca y hace que yo considere que tú eres igual a mí. Cuando te considero, me puedo poner en tu lugar.
Tercera clave que se nos ocurre a lo de la investigación es que, bueno, la investigación, y esto avalado por muchas otras investigaciones, nos muestra que el capital cultural de la familia influye en las actitudes hacia igualitarias, en las actitudes en la demanda por igualdad. ¿Y qué pasa con las familias con mayor nivel socioeconómico? Existe mayor capacidad lingüística, se dan más conversaciones, hay mayor repertorio lingüístico, hay más palabras, básicamente. Y eso hace primero que haya mayor repertorio de lenguaje, y el lenguaje se ha visto que promueve el desarrollo socioemocional, y a la vez y eso lo comentamos el lunes que estuvimos con Daniel discutiendo la investigación, que se ha visto que cuando hay mayor nivel de comunicación en la familia, se establece y se dan mayores modelos comunicacionales para la participación. O sea, a la medida en que los padres conversan con sus hijos, se está dando un modelo de participación y finalmente participación política. Entonces, es importante la conversación en la familia. ¿Y qué puede hacer la escuela frente a eso? Puede promover mayores conversaciones en la familia, por ejemplo, mandando tareas para la casa que converse con la familia, entrevista a alguien de tu familia y habla sobre este tema. Se pueden poner incluso temas valóricos y discutir en la casa y de esa manera la escuela influir de alguna forma en lo que pasa en la casa. Y por último, la última clave que teníamos es en la investigación que presentó Daniel se plantea como uno de los bases teóricas el modelo de competencia, que en el fondo cuando hay los sujetos compiten por ciertos recursos y ciertos lugares y en los niveles socioeconómicos bajos hay competencia por el trabajo, básicamente. Entonces hay mayor antagonismo a los migrantes porque vienen a tomar los puestos de trabajo. Más o menos eso lo discutíamos también el lunes. ¿Qué pasa? Cuando hay competencia hay antagonismo, y donde hay antagonismo lo que tenemos que hacer es el conocimiento mutuo. Tenemos que conocernos unos a otros. La escuela, si bien pasamos mucho tiempo en el espacio escolar, no necesariamente es un espacio donde nos conocemos con el otro. Los chicos salen al recreo, los hombres van a jugar fútbol, las niñas se quedan dibujando, como planteabas tú, el uso del espacio, pero no necesariamente conozco la historia del otro. Nosotros cuando vamos a los colegios vemos eso, o sea, nosotros promovemos muchas actividades de conocimiento mutuo y los chicos se sorprenden de decir, oye, yo no sabía que ella no tenía papás y vive con su abuela. Y se sorprenden mucho cuando hacemos ese tipo de actividades, o sea, promover el conocimiento mutuo. Y también promover actividades de colaboración en la misma sala de clase, en la entrega de conocimiento en los distintos ramos, y también actividades de recreación, que hayan actividades que promuevan la colaboración. Esas son las claves que hemos visto a la luz de la investigación y agradecer mucho por las luces que nos dan los investigadores. Muchas gracias, Isidora. A continuación vamos a darles la posibilidad de que nos planteen algunas preguntas. Vamos a dar paso a 4 preguntas, solo 4 preguntas de parte de ustedes, y les pedimos por favor que eviten comentarios y se acoten a la pregunta específicamente para que podamos tomar esas 4 preguntas en conjunto y discutirlas acá en el panel de expositores. Una pregunta súper acotada. ¿Se escucha bien? No. Muy rápido. No, simplemente quería preguntar. Sí. Pero se escucha. Si quieren la pueden hacer en voz alta, yo creo que igual no escuchamos, ¿no? Sí. Ya, la pregunta era simplemente que la literatura sugiere en general que las mujeres políticamente tienen una actitud electoral más tendiente hacia la derecha. Uno podría discutirse
si eso es realmente cierto, pero históricamente, al menos en Chile, parece haber sido así. De hecho, cuando se inaugura el voto femenino, se hace pensando en que se va a reproducir un modelo o se van a seguir con los gobiernos radicales, pero terminan votando por Carlos Ibáñez del Campo, que tenía un discurso más securitista, que iba a barrer con la corrupción y, bueno, todo lo que se asocia. Entonces mi pregunta es, si tenemos entonces la hipótesis de que en tanto que el grupo que ha sufrido exclusión, las mujeres son más tendientes a actitudes igualitarias, ¿cómo esa tesis o ese hallazgo se conjuga además con una ubicación de las mujeres en el espectro político hacia la inclinación un poco más derechista, bajo el entendido de que en esa parte del espectro político hay menos actitudes igualitarias? Complementando con lo mismo, estamos hablando de la diferencia, ¿no es cierto? Ya una corriente fuerte, cuando uno piensa Trump, no aparece en el estudio de Estados Unidos, llama la atención eso, ¿no es cierto? El estudio que presentaste, no aparecen los jóvenes de octavo básico de Estados Unidos, aparecen de Europa fundamentalmente, pero hay una corriente que está apareciendo donde la diferencia, ¿no es cierto?, como buscando más la igualdad, y tenemos en nuestro país también algunos políticos que predican, ¿no es cierto?, y se mueven bajo ese concepto. Estados Unidos Trump, ¿no es cierto?, las de los muros, Macron, ¿no es cierto?, en Brasil se empieza también a generar una corriente muy fuerte con esta perspectiva. ¿Cómo vamos a ir entendiendo, ¿no es cierto?, en esta dimensión política también que se está planteando esta perspectiva? Porque también en Chile no va a llegar, ya está apareciendo un sector muy importante que va tomando los medios de comunicación, ¿no es cierto?, para hablar, ¿no es cierto?, que este país no lo queremos tan diferente. Queremos volver, ¿no es cierto?, a la igualdad que teníamos en los 80, ¿no es cierto?, uniformados. Hola, voy a tratar de hacer la pregunta y no comentar. Si somos iguales en dignidad y derecho, nacemos libres en dignidad y derecho, y la escuela está basada en un sistema similar al carcelario, ¿qué información tienen ustedes respecto a las escuelas que no tienen el sistema, digamos, común, es decir, escuelas no tradicionales, y si estas escuelas no tradicionales son más o tienen resultados de estudiantes más que valoran la diversidad, la igualdad, los derechos? Esa es mi pregunta. ¿Alguna pregunta más? Preguntar a los investigadores si hay dentro del estudio un análisis o alguna investigación en que la igualdad provenga de las familias, la relación madre-hijo, padre-hijo, padre-hija, madre-hija, en relación a la condición de igualdad, o cómo el niño se ve igual o defiende su derecho a igualdad. Muchas gracias a las 4 personas que preguntaron y gracias por haber sido sintéticos con sus preguntas. Voy a contestar la primera porque como bien vinculado al tema de género, doy la palabra ahí al resto del equipo. La verdad es que tu pregunta debería ser de investigación de tesis. Quizás, no tengo otra respuesta, pero estamos pensando en épocas y tiempos distintos. El género es una construcción vinculada a lo femenino y masculino, donde cada sociedad lo va determinando, pero también se mueve en el tiempo. Lo que hoy día consideramos lo femenino o lo masculino en el 2018 es muy distinto a lo que era 50 años atrás en este país, o es distinto a lo que es en Suecia, Estados Unidos o Kenia. Entonces hay una temporalidad que hay que considerar. El estudio de Daniel y su equipo de investigación es del año 2009. Lo más posible es que si 10 años después lo viéramos, tiene resultados también que pueden ser muy distintos para el contexto chileno. O sea, la discusión que tenemos en Chile hoy en día era impensable hace 8 años atrás, hace 5 años atrás, incluso hace menos, ¿ya? O sea, cuando la discusión de la reforma educacional se lleva en este país, el debate estaba centrado principalmente en la segregación social. Cuando se trató de instalar el tema de género, no hubo espacio para aquello. Dijeron que eso no era lo relevante.
Y hoy en día la movilización estudiantil está sobre esa materia. Entonces hay que considerar que hay un tema de temporalidad que es muy relevante ahí, y las sociedades van avanzando, van cambiando, y las mujeres especialmente han tenido un avance sustantivo. O sea, la generación de, por ejemplo, mía, mi madre y mi abuela, la historia de ellas son altamente significativas, cosa que no ocurre en relación a un hombre, ¿ya? Los hombres han tenido generacionalmente trayectorias muy similares, pero las mujeres en estos últimos 50 años han sido muy distintas. Nosotros en Comunidad Mujer vamos a lanzar un estudio que hace ese análisis comparativo generacional que muestra resultados interesantes. Efectivamente, el movimiento sufragista feminista en Chile está vinculado a la derecha, con quienes finalmente promueven el voto, porque era un voto femenino asociado a la derecha, un voto más conservador, efectivamente, ¿ya? Hoy en día las mujeres no podríamos señalar efectivamente que tienen un voto conservador o vinculado a la derecha. Recordemos que hubo un cambio en el sistema ante los lugares de votaciones, y las urnas eran diferenciadas para mujeres y hombres, que si bien tenían sus desventajas, tenía la ventaja de poder hacer un análisis diferenciado por sexo del modo y comportamiento electoral. Y eso hoy en día no lo tenemos. Sí, las mujeres han disminuido, porque sí tenían una mayor participación electoral, la han disminuido. Y las mujeres que la han disminuido son las mujeres sobre 40 años de estratos socioeconómicos más desventajados sectores urbanos. O sea, es una mujer que está en situación de pobreza, de vulnerabilidad y de alta discriminación. Esa es la mujer que ha dejado de votar, de participar en los procesos electorales a través del voto. Pero sí es una mujer que participa de otros procesos ciudadanos y cívicos, como es el Comité de Vivienda, el Comité para el Agua y otras acciones que le permitan mejorar su calidad de vida, la de su familia y su entorno. Por ahí la... Muchas gracias por las preguntas muy interesantes. Yo voy a tratar como de tomar las cuatro, y me parece que respecto a la primera estoy de acuerdo, que es, por un lado, más allá de la tendencia histórica hacia la derecha, como de los grupos femeninos que votaban, porque finalmente hay que hacer una distinción. Hoy día todos tienen la posibilidad de votar, y de algún modo también hay mucha más incertidumbre respecto de cuáles serían los resultados si todos los que tienen derecho a votar votaran. Que eso es súper distinto. Finalmente hay una proporción bastante baja de la población que tiene derecho a votar que termina votando, y eso tiene un sesgo socioeconómico súper claro, y probablemente parte de lo que vemos de tendencia hacia la derecha del grupo femenino tiene que ver con eso, con sesgos de clase en el voto. Esa es una de las primeras cosas. Lo segundo es que parte de las cosas que uno podría discutir respecto a la igualdad de derechos es que de algún modo hay avances que no son posibles como de retrotraer posteriormente. O sea, hoy día nadie discutiría que las mujeres tienen derecho a voto, por ejemplo, pero en el 45 sí se discutía, y eso también nos pone... una calamidad social, ¿no? Exacto. Entonces, de algún modo exacto. De hecho, como que los sufragistas ganaron derecho a voto, pero de algún modo había aquellos que se oponían, efectivamente ponían así imágenes sociales bien catastróficas. Y hoy día nadie lo discute, nadie tiene dudas respecto de eso. De hecho, no sé si alguien se lo preguntaría, así que como no es una pregunta que nos estemos haciendo. De hecho, por lo tanto, derecho ganado es terreno ganado, y de algún modo es una discusión que no se hace de nuevo. En ese sentido, yo creo que igual la discusión por la igualdad de derechos específicamente va a ir en esa dirección, y en la medida que hay como que se va ganando terreno en esa dirección, de algún modo hay que seguir con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente etapa? Yo creo que igual ahí los movimientos a veces juegan como al todo o nada, y en general probablemente una estrategia en esa dirección podría funcionar también. Respecto de la tendencia conservadora global, de algún modo, esta idea como de movimientos de derecha en Europa también así han aparecido partidos de derecha y han ganado votantes y adherentes. La verdad es que no hay una respuesta para eso. Yo no podría dar una respuesta respecto de cómo nosotros lo podríamos tratar. Lo que sí me parece es que
más democracia es mejor, pero de buena calidad. De algún modo eso implica que cada uno haga su parte, que todos los que tienen derecho a votar voten, pero no hagan solo eso finalmente, que también así como al momento de involucrarse en el espacio comunitario también lo hagan, y no solo nos quedemos en el espacio comunitario y no hagamos el ejercicio de elegir los representantes, sino que también si hay que ir a la calle en algún momento por las cosas que a cada uno lo movilizan, también lo hagan. De algún modo es esta idea como de cómo entendemos la política. La entendemos en un sentido muy liberal, donde solo el voto importa y la elección de representantes. Lo entendemos en un sentido más amplio, donde en realidad las distintas actividades y responsabilidades son necesarias para que la cosa funcione. Yo diría que esa es la manera como de hacerle frente a una especie de tendencia global de crecimiento de derechas conservadoras. Respecto a la tercera pregunta, esta idea como de que si algunos colegios con modelos alternativos efectivamente producen sujetos distintos, la verdad es que no hay mucha claridad respecto de eso. En algún momento nosotros visitamos colegios que tenían modelos alternativos y que se dedicaban mucho a formación ciudadana y muy poco a las otras cosas, de hecho, porque finalmente el tiempo es finito, y esa es una de las grandes problemáticas. Como tenemos una torta de 100% de tiempo y si le dedicamos más a unas cosas dejamos de hacer otras. Entonces la decisión ahí es media paradójica, y tampoco hay mucha claridad respecto si esa otra forma funciona. Hoy día hay algunas investigaciones que van en esa dirección y están haciendo intervenciones justamente para testear y probar si efectivamente promover modelos alternativos funciona. Yo creo que la escuela, de algún modo, aquí podemos ver el resultado. Todos tienen una expectativa. La sociedad tiene una expectativa sobre lo que la escuela puede hacer. La mayoría piensa que entre un 40 y un 80% de lo que hace la escuela debería influir sobre las actitudes igualitarias. Y no es que la escuela no haga nada, de hecho, porque cuando uno evalúa, por ejemplo, sobre conocimiento, sobre puntaje CIRSE, sobre las pruebas que son efectivamente lo clásico que se evalúa en la escuela y aquello que es como lo principal, el currículum no oculto, objetivo, de algún modo ahí la escuela sí tiene un porcentaje mayor de influencia. Lo que pasa es que en estas otras dimensiones la investigación muestra que en general influye un poco. En este aspecto particular es menos del 10% en todos los distintos países que evaluamos. En algunos era 3%, 2%, 5%, eso es. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda hacer nada. Yo creo que igual ahí hay espacio, más bien es como un espacio para crecer. Y finalmente, respecto de si uno puede chequear, es parte de la agenda de investigación. Es parte de la idea que tenemos de evaluar si efectivamente hay consistencia en términos de madre-hija, padre-hijo y cómo eso opera, si hay diferencia, porque hasta ahora es un modelo más genérico donde se evalúa la familia como contexto de socialización. Hay algunas investigaciones que dan luces que efectivamente hay cierta consistencia, que las madres influyen más sobre consistencia de género, que los modelos masculinos influyen más sobre los niños y los modelos femeninos influyen más sobre las niñas en algunas dimensiones. ¿En igualdad? Sobre eso aún no hay demasiado, al menos yo no conozco ningún artículo que haya evaluado específicamente eso, pero claramente es una súper buena idea como para avanzar y explorar. Solamente agregar la pregunta sobre si los modelos pedagógicos alternativos influyen en los temas en la actitud igualitaria. Como dice Daniel, no se sabe, no está muy investigado, pero lo que sí vemos en la práctica es que los colegios con modelos alternativos o donde se intenciona la formación ciudadana y la resolución pacífica de conflictos tienden a tener climas escolares más positivos. O sea, hay menos conflictos y hay mejor convivencia escolar. Y eso evaluado, digamos, con instrumentos estandarizados. Eso sí se ha visto. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, les agradecemos mucho sus preguntas, nos ayudan a tomar los puntos que nos han planteado tanto Daniel como Jessica e Isidora desde diferentes puntos de vista y desde otros contextos de análisis.
y por lo tanto les agradecemos también su asistencia a nuestro conversatorio de hoy. A continuación, Arturo volverá a tener presencia. Solamente agradecerles a todos, pedirles una última pregunta de evaluación para que podamos tener registro de cómo estuvo la jornada, para que puedan ahí también dejar su evaluación y nosotros podamos ir mejorando estos espacios. Y agradecerle a todos los presentadores, panelistas, moderadores. Tenemos un regalito de presencia y darles a todos un gran aplauso por el trabajo que han hecho y cómo nos han ayudado en el día de hoy. Muchas gracias. Este espacio va a seguir abierto. Durante el año tendremos otros espacios de reunión y seguiremos informándolos por la página web del COES. Pudimos estar aquí con nosotros y que seguiremos difundiendo intensamente para que llegue a sus correos y redes sociales. Muchas gracias.